había que establecer en este aumento general de los precios, que es una de las definiciones más simples, que había que establecer lo que podríamos llamar una cadena de acusaciones. Y les pedía que trabajemos con un producto alimenticio cualquiera, como la leche. Antes de avanzar, te pregunto si la conexión es buena. Sí, te escuchamos muchísimo mejor. Muy bien. Bueno, entonces yo decía, hay que ver una cadena de acusaciones. ¿Por qué? Porque más interesante que saber qué produce la inflación es pensar en quiénes producen la inflación. Perfecto. La inflación es considerada hoy por la heterodoxia como, o sea, por los progresistas, como multicausal. Tratemos el producto leche. Veamos cómo viene la cadena de acusaciones. En un almacén, cuando vos preguntes por qué aumenta el precio de la leche el almacenero, te va a decir por culpa de mi proveedor de productos lácteos. Vas al productor lácteo, que es quien hace los productos manufacturados de la leche, y te va a decir la culpa es del tambero. Y cuando vas al tambero, el tambero te va a decir es el Estado y los sindicatos. El Estado con sus impuestos y los sindicatos porque nos obligan a aumentar el precio de los salarios, a aumentar el costo de los salarios. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y quién es más responsable que quién acá? Al final, si son todos responsables, habrá alguno que sea más responsable. Claro. Entonces, pensamos que los precios no tienen vida propia, que evidentemente hay alguien que los aumenta y que ese alguien tiene el poder de modificar los precios. Entonces, cuando hablamos de quién tiene el poder, ahí entramos a preguntarnos qué dice la ortodoxia, que son los que se consideran correctos, que por lo general está del lado del poder económico, y qué dice la heterodoxia, que es el progresismo hoy en día en América Latina. La ortodoxia te va a decir que el aumento de la inflación es mala praxis del Estado. ¿Por qué? Porque devalúan, porque hay endeudamiento, porque hay emisión monetaria para cubrir el déficit. Esto que te digo, último, es lo que consideran ellos la causa fundamental de la inflación, porque ahí les interesa la acusación. ¿Por qué? Porque la emisión monetaria para cubrir el déficit sería lo que para ellos es un gasto público inútil, y ese gasto público inútil son las políticas públicas. Las políticas públicas que ahora se han aumentado a raíz de la situación económica dejada por los 4 años de Macri más la pandemia. Claro. Entonces, vos te pones a pensar, a ver, la ortodoxia dice que es culpa del endeudamiento y de la devaluación, pero si es la ortodoxia la que está con el poder económico, y la devaluación y el endeudamiento deviene de ellos, de los que auspiciaron los últimos 4 años anteriores al gobierno actual, la devaluación y el endeudamiento. Y vos fíjate que con esa situación de pobreza, de desempleo, de devaluación, de parate de la economía, se hizo necesario aumentar el gasto público. ¿Cómo íbamos a atender estas circunstancias si no hay aumento del gasto público, que mal llamado gasto no es ni más ni menos que atender a la población y a los sectores vulnerables principalmente, ¿no? Entonces también nos preguntamos, a ver, ¿y qué es esto de que no tiene que haber déficit fiscal? ¿Qué es esto de que el gasto no tiene que superar a los ingresos? ¿Qué acaso estamos en una empresa y no en un Estado? ¿Por qué quieren que haya, si no haya déficit público, si nosotros somos Estado, no empresa? Y si además todos los países del mundo tienen déficit, y billones en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta nos lleva al hecho de que, bueno, a ver, veamos, dicen que la inflación es por culpa de la emisión, pero la inflación no se dio cuando Mauricio Macri tenía tremendo gasto público en pago de cuestiones financieras, ¿no? Pagando LELIQ y la mar en coche, ¿no? Y no se veía la inflación. Y pidiendo créditos internacionales, recordemos. Claro. Entonces, vamos a la experiencia, hablemos de la experiencia en el gobierno de Macri, vamos al año 2018. Allí hubo un aumento del 16% de los precios mayoristas desde agosto a septiembre del 2018. Y ahí hay una fuerte devaluación.
¿Y quién era el devaluador? El gobierno de derecha, ¿no? Y esa devaluación que llevaba al aumento del precio en los combustibles, y ese aumento de combustible al aumento de los productos primarios. Y los productos primarios están en manos ¿de quién? ¿De quién está en manos la producción primaria? Del sector Campo Grande. Claro. Y aumentó, esa producción primaria aumentó en un 18%, y la manufacturera, que es el producto que se hace después del primario, ¿no es cierto?, un 14%. Entonces son los precios mayoristas los que en alguna medida llevan adelante la cuestión inflacionaria. Y si hacemos también historia en ese momento del 2018, los mayoristas en un año, desde septiembre del 17 al 18, que es el año en que estamos nosotros ahora parados analizando esto, hubo un aumento del 74% de los precios mayoristas, y los minoristas un 40%. Entonces uno dice, bueno, ahí el que lleva el aumento evidentemente son los productos que salen de las fábricas mayoristas. ¿Y qué hace el minorista? El minorista, que en este caso son los super, ¿no es cierto? Los super buscan cerrar la brecha entre el aumento del mayorista que le llega a él, al minorista, y su propio aumento. Quieren achicar esa brecha. ¿Y qué hacen? Le aumentan al consumidor. Y ahí crece, por supuesto, la inflación. ¿Y qué frena esa situación? En aquel momento frenó la situación el bajo poder adquisitivo de los salarios. Es como que tendríamos que decir que no aumenten los salarios porque no aumente la inflación, cuando la inflación está viniendo de los precios. Entonces ahí es donde uno puede encontrar al gran causante de la inflación, ¿no? Y ahora en este gobierno nuestro tenemos a este ministro de Producción Culfas, que asegura que el salario le debe ganar a la inflación. Bien, muy bueno eso, ¿cierto? Y busca el aumento del salario, está propiciando el aumento del salario mínimo vital y móvil, que va a llegar ahora en septiembre a los 29.160 pesos. Pero eso es cortoplacista también. ¿Por qué digo eso? Porque, como estábamos diciendo, aumentan los salarios y luego vuelven a aumentar los precios. Entonces va a ser algo bueno por un cortito periodo. La realidad actual nos muestra que la inflación del mes pasado, según la consultora Ecolatina, fue de 2,6, o sea que se desaceleró. Y Ecolatina dice, ¿por qué se desaceleró? Porque el gobierno puso un ancla a la cuestión cambiaria, a la devaluación. A la devaluación le puso un ancla, y también al aumento de las tarifas de los servicios públicos. Y bueno, entonces, así el gobierno está tomando otras medidas que no tienen que ver tal vez directamente con el salario, pero que hacen al hecho de que, bueno, esta desaceleración sea posible, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tener muy en cuenta... En esto que estás diciendo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo no? ¿Por qué no se sostienen estas políticas públicas o políticas fiscales o conjunto de políticas? Bueno, hay como una maraña de políticas que el gobierno está llevando a cabo y que en realidad son buenas. Esta maraña es buena porque hay que apuntar por todos lados, ¿no? No es como es multicausal, no hay que tener una dirección, sino los lineamientos tienen que ir por distintos caminos, tienen que ir sobre las tarifas, tiene que ir sobre la cuestión cambiaria, sobre los precios, mayor control de precios, y esas son las medidas que está tomando el gobierno ahora, un mayor control de los precios. La ministra de Comercio Interior está llevando a cabo un control de precios muy interesante, y este control de precios, bueno, junto con las otras medidas, como una batería de medidas, puede llevarnos a sostener la situación, ¿no? Ahora, es necesario que esa batería sea en conjunto, ¿no? Y te hago acá insertemos en esta conversación el tema carne, porque como la carne es muy importante dentro del consumo de los hogares, se lleva el 20%, o se lo llevaba porque ya no, es importante que el precio de la carne, como lidera los demás precios, tenemos que atender ahí. Y lo que está haciendo el gobierno
que es cerrar las exportaciones, en realidad no tuvo mucho éxito el tema, porque del otro lado está el poder de los ganaderos, pero sin embargo nosotros tenemos que atender eso, ¿no? Tenemos que ver que, bueno, a pesar de todo, sigue la tensión, y ojalá que esta batalla la gane el gobierno, que sería ganar el pueblo, ¿no? Pero ahí tenemos que fijarnos en el aumento de los alimentos, pero vayamos entonces con nuestra mirada a los mayoristas. Fíjate vos que hay un gran mayorista que se llama, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, ahora no me acuerdo, pero este mayorista es el dueño de Maxi Consumo y también de Marolio, que vos has visto que invaden los super, ¿no? Invaden los supermercados. Y Cera se llama este hombre. Bueno, y él dice que, bueno, que la culpa es de los minoristas, de los supermercados. No es a pesar de ser tremendos mayoristas, ellos son inocentes, ¿no? Claro. Entonces, uno ahí tiene que hablar de hay monopolio, hay como inocencia, hay monopolio, ¿no? Bueno, como te digo, este tema nuestro de la inflación es tan importante, y es tan importante que le demos, que lo estemos comunicando constantemente, ¿no? Porque la población también podría cuidar el tema de los precios, con esto de la hora 12, de la hora 30, de los precios máximos que lamentablemente, bueno, no llegó a buen fin, ¿no? Porque cuando se acabó el tema de los precios cuidados, volvió a aumentar la inflación, o sea que hay que retomar esto. Y bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta entonces que, a pesar de ser un fenómeno multicausal, hay una culpa grande, importante, del campo, finalmente del campo ganadero, del campo sojero, del campo del maíz, ¿no? Y no debemos perder de vista esa situación. Así que bueno, claro, paso a ustedes la palabra. Quería hacerte una pregunta, porque en torno a todo lo que es la inflación y a lo que sucede en el país, y que la gente en general no está formada en economía, porque quizás no es su profesión, y no tiene por qué saberlo, o no tiene el tiempo suficiente, ¿no? Pero hay una serie de mitos colectivos, creo yo, que conviven, ¿no? Y gracias también a muchos medios de comunicación, entre esos Clarín, Nación y otros más, que cuidan los intereses de estos grupos hegemónicos de productores del campo, de los cuales hacíamos mención. Y, por ejemplo, una de esas causales, por ejemplo, para Diario La Nación, es una inversión insuficiente. ¿Esto es real o no? Bueno, esa también es una, digamos, de las excusas, ¿no? Porque están diciendo que, bueno, no hay inversión, no tenemos producción, pero en realidad, ¿cuál sería, a ver, por qué sería para Clarín esta cuestión importante? Porque ahí le están pegando al gobierno, porque están diciendo, bueno, acá no hay empresas que produzcan, tenemos que favorecer la inversión, que vengan las empresas a producir. Sin embargo, ya estamos reactivando, ¿no? La cuestión del empresariado argentino se está reactivando. Hay una cantidad innumerable de empresas que están siendo reactivadas con los créditos blandos, con el tema del retro en el caso de las pymes, pero la gran empresa también se está reactivando, y sería bueno tal vez para el próximo programa que les cuente, porque ahora no tengo en mi memoria, los nombres de estas empresas, que son muchísimas. Hay reactivación de la economía, la hay. Así que bueno, yo creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos reactivación de la economía. Bueno, como siempre, los neoliberales culpan a este factor de la inflación a las paritarias y a los costos empresariales. Esto ya lo sabemos, es muy de las políticas neoliberales, que quieren una flexibilización total. Entonces, ¿qué podés explicarnos en torno a este punto? Porque lo tocan puntualmente, ¿no? Nación y Clarín, cuando habla de inflación, sacan estos puntos como puntos neurálgicos, causales de la inflación. Claro, es lo que yo te estaba diciendo hace rato, que bueno, que dicen como una de las causas de la inflación está el hecho de que, bueno, el productor, sobre todo el
productor que viene del campo, ¿no es cierto?, Ujú. acusa al Estado por los impuestos y acusa a los gremios por el pedido constante de paritarias Claro. y de aumento de salario, porque es un Ujú. costo. Entonces, bueno, no aumentan su rentabilidad de otra manera que bajando el costo laboral, que son los salarios. Y bueno, Claro. es su postura. Su postura es empobrecimiento general, pero en algún momento tendrán que darse cuenta que ese empobrecimiento lleva a que no puedan vender, ¿no? Pero también tenemos que recordar que ya no es importante para el campo y para los integrantes de las multinacionales que son del mismo campo, ya no es importante la producción, es importante la financiarización. Y estos Claro. sectores grandísimos, concentrados, ya no les interesa el desarrollo del país. Ya no les interesa que produzcamos más, que bajemos. No, lo que les interesa es generar financieramente, con los instrumentos financieros, mayores ganancias que la que produce la rentabilidad de la producción y llevársela a las guaridas fiscales. Estamos en manos de esta financiarización maquiavélica. En eso estamos, en manos de ellos estamos. Así que bueno, Sí, la es cosa es terrible. muy complicada, ¿no? Y a nivel Y hay global. un último punto que quiero tratar con vos, después continuamos el miércoles que viene, que tiene que ver con el dólar para los argentinos, que tiene que ver con esta competitividad de un cambio, entre comillas, real para el productor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta obsesión con el tema del dólar en la Argentina y no sucede lo mismo en otros países? Por ejemplo, para poner un ejemplo, Brasil. El Brasil de Lula, que ya no quería recibir dólares cuando estaba dolarizado, sino que tenía un propio valor su moneda. Claro. Bueno, nosotros tenemos como un obstáculo, como una deficiencia argentina de años, una deficiencia estructural, que somos una economía bimonetaria. Estamos atados al dólar, lamentablemente. Y nosotros necesitamos dólares continuamente, especialmente por el endeudamiento que tenemos. Entonces, esa necesidad de dólar es antagónica con el tema del precio de los productos al interior del país. Queremos más dólares y queremos que se exporte más, pero lo malo de eso es, ante mayor exportación, tenemos un problema de precios internos, porque la canasta alimentaria que nosotros exportamos, el precio es igual a la canasta alimentaria al interior del país. Entonces esa dicotomía, este antagonismo nos tiene frenados. A la vez que necesitamos una cosa, esa cosa nos perjudica, que es la exportación. Es bueno lo que ha hecho el gobierno, contener, con Martí Guzmán, contener la devaluación, que el precio del dólar, por lo menos el oficial, no aumente y que la gente no compre dólares como compraba hasta que se impuso la barrera por parte del ministro Guzmán a la compra de los dólares, y esto ha frenado, ha dado una cierta estabilidad cambiaria. Y esa estabilidad cambiaria, junto con el hecho de que no se permite el aumento inusual que hubo con Macri de las tarifas públicas, es lo que está anclando y desacelerando la inflación en estos últimos tiempos. Así que bueno, como vos ves, es multicausal la inflación, pero esa multicausalidad que no nos deje, que no nos tape el hecho de que hay un poder económico que la causa, ¿no? Sí, y mira, me recuerda cuando yo era una niña, seguramente también te acordarás, escuchábamos Tato Bores, y Tato Bores ya está una canción para el dólar, diciendo que en la Argentina la moneda argentina era el dólar, y no en aquel momento el peso, supongo, para que vean la antigüedad que lleva esta discusión. Sí, totalmente, digamos que, bueno, todavía no nos movemos en dólares, a pesar de que tenemos inmuebles, venta de inmuebles en dólares, alquiler en dólares, ¿no? Pero no hemos llegado a lo que son las economías de Ecuador, lo que fue la economía boliviana totalmente dolarizada. Pero nosotros tenemos fuerte obstáculo en esta cuestión de la necesidad de dólares que tenemos por culpa del endeudamiento, endeudamiento más que nada. No tan solo porque hay que pagar importaciones y demás, sino el endeudamiento es el que nos tiene mal. Así es, así es, que va a otra charla aparte.
Y para Claro. concluir, Adriana, ¿qué le aconsejamos a la gente que recurra a las leyes de defensa del consumidor? Que hay leyes nacionales y Bueno, leyes sí, provinciales. claro, pero también sería muy interesante que podamos tratar así a nivel comunitario el tema monopolio, porque el monopolio Claro. es el dominante, ¿verdad? Entonces podemos hablar, bueno, controlemos los precios, no compremos aquí, no compremos allá, pero el problema de raíz es la existencia de los monopolios, a pesar de que tenemos una constitución que habla de que no puede haber monopolios, ¿no? Igual tenemos Así es. monopolios, el monopolio dominante acá en Argentina, país rico en manos de unos cuantos.